En el primer trimestre del embarazo se empiezan a formar los órganos del feto. En esta etapa de organogénesis hay mayor riesgo de aborto espontáneo, por lo que es importante controlar y prevenir las infecciones, los déficits nutricionales o carencias vitamínicas y cualquier enfermedad sistémica presente en la madre. En esta fase se debe evitar la indicación de fármacos o radiografías en cuanto a la práctica odontológica debido a sus efectos teratogénicos, es decir, al riesgo de deformación a nivel fetal. En esta etapa, la conducta terapéutica debe apuntar a la resolución de urgencias, así como también a la implementación de un programa preventivo en lo que refiere a la educación para la salud. También se debe tener en cuenta al momento de planificar la consulta que se organicen sesiones cortas, así como también tener presente si la paciente puede presentar náuseas o vómitos característicos de esta etapa. Cualquier necesidad de implementación farmacológica o el requerimiento de utilización de algún fármaco, se debe realizar una interconsulta con la ginecóloga de cabecera de la paciente. En el segundo trimestre se presenta el crecimiento y la maduración del feto. Es en esta etapa en la cual se pueden realizar tratamientos odontológicos electivos. También, de ser necesario, tratamientos quirúrgicos que no puedan ser diferidos. Lo que se debe tener en cuenta en este trimestre es el control de los efectos tóxicos de cualquier fármaco que sea necesario utilizar en la conducta odontológica. El tercer trimestre se caracteriza principalmente por crecimiento del bebé. La conducta terapéutica en esta fase debe apuntar al control de infecciones y valorar siempre el riesgo-beneficio de cualquier terapia farmacológica que sea necesaria indicar para prevenir el riesgo de parto prematuro. Durante la consulta se debe tener en cuenta la posición de la paciente en el sillón odontológico para evitar el síndrome supino hipotensivo. Este síndrome se caracteriza por la compresión de la vena cava inferior al obstruir la circulación sanguínea por la postura de decúbito supino. Es ocasionado por el peso del útero y del cuerpo que se ejerce en esta posición y restringe el riego sanguíneo de la vena cava y aorta. Se caracteriza por distintos síntomas como mareos, palidez, sudoración, disminución de la presión arterial, dolor de cabeza y malestar abdominal, entre otros síntomas. En la embarazada hay un aumento en la susceptibilidad a la enfermedad de caries y a la enfermedad periodontal. Esto se debe a distintos factores de riesgo, como por ejemplo, a nivel general, factores socioeconómicos, ambientales, culturales y biológicos, y a nivel local, a sus hábitos de higiene, la motivación en el empleo de los distintos elementos de higiene, la enfermedad anterior de caries, la retención de placa y las características de su saliva. En el segundo trimestre se presenta el crecimiento y la maduración del feto. Es en esta etapa en la cual se pueden realizar tratamientos odontológicos electivos. También, de ser necesario, tratamientos quirúrgicos que no puedan ser diferidos. Lo que se debe tener en cuenta en este trimestre es el control de los efectos tóxicos de cualquier fármaco que sea necesario utilizar en la conducta odontológica. En cuanto al manejo farmacológico, la Food and Drug Administration ha establecido una categoría que varía entre A, B, C, D y X para diferenciar los distintos fármacos y sus riesgos asociados en la embarazada. A continuación se detalla una lista de los fármacos más utilizados en nuestro rubro y a qué categoría pertenecen.
En el segundo trimestre se presenta el crecimiento y la maduración del feto. Es en esta etapa en la cual se pueden realizar tratamientos odontológicos electivos. También, de ser necesario, tratamientos quirúrgicos que no puedan ser diferidos. Lo que se debe tener en cuenta siempre existió una controversia en cuanto a la indicación de radiografías dentales durante el embarazo. Los estudios más recientes indican que la radiografía dental puede ser indicada durante el embarazo siempre y cuando se evalúe el riesgo-beneficio de su implementación y también la utilización de todas las medidas de protección necesarias. En esta etapa, la conducta terapéutica debe apuntar a la resolución de urgencias, así como también a la implementación de un programa preventivo en lo que refiere a la educación para la salud. También se debe tener en cuenta al momento de planificar la consulta que se organicen sesiones. En esta etapa pueden observarse alteraciones a nivel del flujo salival por diversas causas, trastornos de base inmunológica como el líquen plano, enfermedades ampollares como pemphigoide de la mucosa y síndrome de Sjögren. También pueden presentarse alteraciones multifactoriales como el síndrome de ardor bucal, cuya causa no se encuentra bien definida hasta el día de hoy, y la prevalencia de enfermedades inflamatorias como la enfermedad periodontal. Como bien sabemos, su etiología es multifactorial y no depende únicamente de la edad. Nuestra conducta terapéutica debe contemplar el riesgo, el desarrollo de estas alteraciones mencionadas y enfatizar siempre en la prevención y educación para la salud.